Estimados oyentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Natalia Paredes, docente del Instituto Tecnológico Superior Sáchila. Bienvenidos al primer Congreso Tecnológico COTEC, las ciencias técnicas hoy, su epistemología, investigación, innovación y desarrollo, con el tema aplicación del método ICRIF para el desarrollo de la destreza del habla del idioma inglés. Bueno, el lenguaje es esencial para comunicarse, ya que es el medio que usamos para transmitir nuestras ideas, pensamientos, emociones, sensaciones. Sin embargo, pues para el lingüista Sapir, no solamente es el hecho de poder expresar esos sentimientos o las ideas, sino que también representa una expresión fundamental en la identidad social. Pues eso nos quiere decir que un idioma puede caracterizar a las personas como seres sociales que buscan la comunicación para transmitir sus ideas. Bueno, por otro lado, el idioma inglés se habla como medio de comunicación entre varios países, convirtiéndose en un idioma clave en el mundo, ya que es usado en el ámbito de los negocios, de estudios, para viajes, entre otros. Sin embargo, pues para aprender un idioma o una segunda lengua, por ejemplo, la podemos aprender de una manera formal en un salón de clases, de manera informal, mirando televisión, escuchando música, leyendo periódicos. Estas son muchas de las formas que existen para aprender un segundo idioma. Sin embargo, enfocándonos en la enseñanza del idioma inglés, nosotros usamos como docentes muchos métodos para tratar que nuestros estudiantes adquieran este idioma y puedan comunicarse, puedan expresar, ¿verdad? Bueno, pues en la ciudad de Quito, en el 2019, EIL, Cultural Exchange Language Teaching, junto con el programa SIT, School for International Training, Best Practices in TESOL, Teaching English for Speakers of Other Languages, a través de la Embajada de los Estados Unidos, realizó un taller gratuito para un grupo de docentes de varias provincias del país con el fin de capacitarlos en la implementación del método ICRIF, Encounter, Clarify, Remember, Internalize, Fluency. Son las iniciales de cada letra del método. Siendo así que durante los 3 meses que los docentes estuvieron en la ciudad, asistieron a varias unidades educativas en la ciudad de Quito y pusieron en práctica este método. Al finalizar la instrucción, el curso, pues cada docente aplicó el método en la unidad educativa donde laboraba, mientras que los delegados de TESOL daban un seguimiento al proceso de la aplicación del método en las unidades educativas de los docentes que recibieron el curso. Y finalmente los docentes representantes de la ciudad de Santo Domingo mencionaron que el método es efectivo siguiendo cada uno de los pasos, ya que obtuvieron muy buenos resultados. Bueno, y como bien sabemos, en nuestro país la asignatura de inglés o la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua es obligatoria a partir del segundo año de educación básica hasta tercero de bachillerato, tal como lo establece el Ministerio de Educación en su acuerdo a partir del periodo 2016-2016 para la educación superior. También es obligatoria según la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 124. Bueno, sin embargo, o a pesar de que los estudiantes reciben inglés desde temprana edad, pues el hecho de que los estudiantes puedan dominar el idioma en términos de gramática, aspectos lingüísticos, pues no se cumple a cabalidad, ya que se presentan varios problemas en la comunicación oral. De acuerdo a la experiencia docente, durante las clases se ha podido identificar que muchos de los estudiantes de educación superior presentan estas dificultades para desarrollar por completo las destrezas fundamentales del idioma inglés, especialmente la destreza del habla. Siendo así que se plantea la aplicación del método ICRIF, pues la idea principal del método es enfocarse en el proceso de aprendizaje, donde los docentes pueden ir verificando
las actividades mediante el monitoreo frecuente a los estudiantes, ¿ya? Así, por medio de este método, el docente puede planificar las actividades a desarrollar en el salón de clases. Y pues eCRIF puede ser aplicado para planificar lecciones y adaptar materiales que tengan a disposición, como libros, revistas. También para evaluar en qué etapa del proceso de aprendizaje se encuentran los estudiantes durante la clase, reflexionar sobre el aprendizaje del estudiante después de la clase. eCRIF no es una forma directa y común de enseñar un idioma. En primera instancia, los estudiantes deben practicar el idioma antes de aprenderlo, ¿ya? En este caso, pues, regresan con sus compañeros o docentes para despejar alguna duda, después regresan para practicar con fluidez. De este modo, los estudiantes encuentran un nuevo significado o uso de la misma estructura que los lleva al mismo proceso: Control, Clarify, Remember, Internalize y Fluency. En este caso, cada uno de estas iniciales es un proceso. El primero es encounter, ¿ya? En la parte del encuentro, que viene a ser en español, es la primera etapa donde se activa, en este caso, el encuentro con un nuevo idioma y lograr que el estudiante se familiarice con lo desconocido. Los estudiantes ven o escuchan un nuevo idioma y se dan cuenta de que no saben algo. Probablemente se realizan algunas preguntas como ¿qué es esto? No sé. La finalidad de esto pues es introducir a los estudiantes con un nuevo lenguaje y conocimiento para que puedan usarlo con fluidez para una buena comunicación dentro y fuera del aula. Actividades que pueden usarse dentro de esta primera etapa del encounter pueden ser actividades de enlazar respuestas, identificar respuestas correctas e incorrectas, preguntas de verificación de concepto. Como siguiente etapa tenemos Clarify, es en la cual los estudiantes tratan de distinguir el significado y la forma del nuevo lenguaje. En esta etapa se pueden realizar actividades como de completar los espacios en blanco, búsqueda de palabras, juegos de adivinanzas, lectura de guiones o diálogos. Entonces, aquí ya empezamos también a motivar a los estudiantes a hablar. La siguiente etapa es el Remember, es de recordar. Al llegar a esta etapa, los estudiantes tienen la oportunidad de memorizar y poseer el idioma en un entorno o juego controlado. Luego pueden empezar a personalizarlo y usarlo en diferentes contextos. Se puede emplear juegos de adivinanzas, lagunas de información, cuentacuentos, juegos de roles, actividades de respuesta corta, juegos de carta para el total desarrollo de esta etapa. Que los estudiantes practican más su speaking y empiezan a hablar más. La cuarta etapa es internalizar. Al llegar a esta etapa, los estudiantes son capaces ya de recordar suficiente información en el nuevo idioma para posteriormente empezar a usarlo en las actividades y que fluya de manera natural. Comprende juegos de adivinanzas, debates, juego de rol, actividades para completar información, discusiones, entre otras. La siguiente etapa es fluidez. La fluidez está interconectada con todas las actividades antes mencionadas. Es donde los estudiantes ya demuestran cómo usan el nuevo idioma en un contexto real a través de tareas donde realce la comunicación. En otras palabras, pues el speaking, ¿verdad? Todo esto el estudiante lo realiza en una forma creativa y sin ayuda del docente. En esta etapa, pues las actividades son desarrolladas entre los estudiantes y en pequeños grupos. Este método y todo el proceso están orientados a dar el protagonismo de la clase a los estudiantes, siguiendo la secuencia y cumpliendo las actividades de cada etapa. El docente podrá tomar decisiones estratégicas basadas en el propósito del método. Si pudimos de pronto escuchar, el docente no tiene mucha participación durante este proceso. No es decir que no va a hacer nada. El docente va a monitorear
va a dar las herramientas, pero los estudiantes son quienes van a realizar las actividades, más que todo de hablar. El objetivo del estudio pues se realizó con el fin de desarrollar la destreza del habla de los estudiantes de gastronomía. Para ello pues se identificaron los factores en el cual influían el desarrollo de la destreza del habla, se aplicó el método para poder desarrollarla y se evaluó asimismo el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la aplicación del método. La metodología de la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, un tipo de investigación descriptiva explicativa, y la técnica que se usó pues fue la encuesta. Esta encuesta fue tomada a los estudiantes y a los docentes. Asimismo, una evaluación para identificar el nivel de los estudiantes de producción oral calificada mediante una rúbrica. Resultados y discusión. En este caso, pues vamos a mostrar los resultados del proceso de investigación. Aquí se detallan las respuestas obtenidas de las encuestas aplicadas tanto a docentes como a estudiantes. También se encuentra el resultado del diagnóstico del nivel de speaking de los estudiantes y los factores que en sí influyen en la falta de producción oral. Tenemos así, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, interés, uso del idioma y confianza al hablar. Eso de aquí está limitando a que los estudiantes puedan producir. Tienen muy poco interés por el idioma. Además, el uso del idioma representa cuánto ellos hablan inglés dentro del salón de clases, que en realidad es muy poco, y pues ellos sienten que no tienen confianza para hablar. Por otro lado, mediante la encuesta aplicada a los docentes se pudo identificar los métodos de enseñanza que estaban aplicando, también la frecuencia del idioma que ellos como docentes usan dentro del salón de clases, si usan más español, más inglés. En realidad, pues la respuesta que usan más español que inglés en muchos de los casos, y el tipo de actividades que realizan. Recordemos que las actividades son muy importantes para el desarrollo de la producción oral. Aquí tenemos la ubicación del nivel de la producción oral de los estudiantes. En un inicio, con la primera evaluación, pues se ubicaron la mayoría en el nivel A1. Después de la aplicación del método, en este caso pues ya se ubicaron en el nivel A2. Los factores desde la perspectiva de docente y estudiantes influyen en el proceso de aprendizaje, ya que en este caso mencionábamos el interés, el uso del método, la frecuencia del uso del idioma tanto de estudiantes como de docentes, ¿ya? También nosotros pues hemos identificado o se obtuvo que los estudiantes iniciaron con un nivel A1 y al final pues ya lograron alcanzar el nivel A2. El método ICRIF se diferencia de otros métodos o de los métodos tradicionales, ya que como se mencionó anteriormente, la participación del docente es muy limitada. El docente es un guía. ¿Ya? Es así que tenemos el rol del docente pues para monitorear el proceso, dar los recursos, los materiales, pero los estudiantes son quienes desarrollan su producción oral mediante la práctica y el uso del idioma durante las clases. Como conclusiones, pues tenemos que la aplicación del método ICRIF satisfactoriamente ayuda a que los estudiantes logren mejorar su speaking, expresarse con mayor seguridad dentro de las clases y que las clases sean centradas en ellos. El docente, muy poca participación, recuerden. Los docentes cumplen una función importante, ya que son quienes ayudan a los estudiantes a comprender el desarrollo de las actividades, siendo un guía, en este caso monitoreando el proceso de aprendizaje. No quiere decir que el docente pues solo porque no tiene el protagonismo va a dejar de ser importante, no, sí cumple un rol importante. Y pues los estudiantes de gastronomía al final ya son capaces de producir el idioma inglés, tienen mayor seguridad para poder expresarse con sus compañeros o con sus docentes, y eso es.
Muchas gracias. Gracias, saludos a todos.